Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a iniciar entonces, o mejor dicho, darle continuidad a lo que nosotros estuvimos viendo con el ejemplo de la utilización de Visual Basic para poder entonces hacer múltiples réplicas de una simulación Monte Carlo en Excel. Recordando, habíamos dicho de que íbamos a poner un ejemplo de que se iban a dar unas ventas por 6 días, una semana laboral de 6 días. Estos estamos haciendo de que sean las ventas y aquí estamos calculando la venta promedio diaria de esa semana. Pero también podemos agregar adicionalmente la venta semanal, que en lugar de ser promedio sería la suma entonces de los 6 días que nosotros tenemos de venta. Así que entonces seleccionamos desde el día 1 hasta el día 6. Muy bien, vamos a ponerle colores a esas celdas que nosotros estamos teniendo resultados. Así, por ejemplo, estas dos celdas, estas son las dos celdas donde se encuentran las variables de respuesta que nosotros queremos estudiar. Ahora vamos a definir cuáles son las celdas en donde nosotros queremos los resultados de las múltiples réplicas que nosotros vamos a hacer. De repente se me ocurre ponerlas aquí donde está la columna O, réplicas. De las réplicas, entonces nosotros podemos hacer aquí un contador de cuántas réplicas se van dando en la medida de que va corriendo la simulación. Y vamos a hacer que entonces que los resultados se encuentren entre P y Q. Vamos a ponerle un color aquí a esta columna P y aquí un color para la columna Q. La primera, esta de P, serían los resultados de la venta promedio diaria y la semanal serían, vamos a ponerle el mismo color para que sea equitativo lo que estamos viendo aquí y acá. Bueno, no es ese color, creo que es este. Vamos a cambiarle este color también para que este tenga su propia personalidad. Bien, las réplicas entonces van a estar aquí. Aquí se van a generar los resultados de cada vez que hay una venta promedio diaria y cada vez que hay una venta semanal. Entonces se van a llenar los resultados hasta que llegue la cantidad dicha por el usuario. Muy bien, entonces ahora lo que nos resta es irnos a programador, macros, Visual Basic, que en este caso es la que se encuentra allí. Vamos a modificarla y como recordarán, estos son los comandos que habían para el ejemplo de beneficios, pero vamos ahora a personalizarlo para este problema. Voy a poner en paralelo ambas ventanas. Voy a achicar un poco más acá para poder ver en ambos lados. Ahora vamos a personalizar. Bien. Primero que todo, la macro no lo vamos a llamar ciclo, vamos a llamarle réplicas sin la tilde. Recuerden de que no aceptan palabras con tilde, ni caracteres especiales, ni los nombres de variables, ni los nombres de las macros son aceptadas también de esa forma. Bien, la declaración I como long la vamos a dejar así mismo. La declaración de C, que es la cantidad de réplicas que se van a hacer, vamos a darla como long también. Din, beneficio, sí, esto sí cambia, porque la variable de respuesta que queremos en el ejemplo original fue beneficio, pero en este ejemplo vamos a llamarla venta diaria. Y vamos a darla como doble porque es un promedio, así que sí se van a generar de ahí, se van a generar variables que van a ser en decimales. Bien, entonces vamos a declarar también otra variable que sería la venta semanal. Esa la vamos a poner, como van a ser números enteros lo que se van a generar ahí, porque todos estos son enteros y al final lo que hace es una suma y va a dar otro número entero, entonces lo podemos declarar como un integer. Así tenemos ahora dos variables de respuesta. Esto lo podemos dejar igual, C, donde vendría a ser la cantidad de réplicas. Lo único que podemos cambiar aquí el título de la ventana emergente. Aquí sí podemos poner tilde, incluso porque está dentro de las comillas y podemos hacer lo que queramos con ella. Réplicas. El número 1000 está puesto allí como por default. Podemos cambiarlo. 500, por ejemplo. Y ahora nos está diciendo de que tenemos que limpiar una columna. En este caso no sería la columna que acá está ocupada. Las columnas que queremos limpiar son las columnas P y Q, que es donde van a ir los resultados. Así que voy a proceder
a copiar ese mismo comando. Lo único que cambiamos que limpie P y limpie Q. Pude haberlo hecho directo después de todo con un solo comando. Pude haber dicho que limpiara de P a Q completamente. Pero vamos a dejarlo así. Desde el punto de vista académico es más entendible. Que se están limpiando dos columnas. Bien, que se pare en la celda A1 nos da igual. Realmente podemos ver igual. Se va a mover de I, de 1 a C, que fue lo que indicó el usuario. Y bien, comienzan entonces a hacer los cambios. La variable de respuesta no es beneficio. Una de las primeras variables de respuesta se llama, mucho cuidado con la manera como la escribimos, que tiene que ser exactamente igual, venta diaria, y se encuentra no en la celda C34, sino que se encuentra en la celda L12. L12. Y asimismo, este señor que está aquí, ajustarlo ahí, este señor se llamará venta semanal. Y ella se encuentra en la celda L13. ¿Cómo lo sé? Parándome aquí. L13. El contador no está en la celda de 17, la queremos poner en la celda O2. Y ahí es donde va a estar el contador. Y luego entonces los resultados no van a estar en la columna K. Ya dijimos que las queremos en otras columnas. Así que esta iría en la columna P. Esta iría en la columna Q. Y esta va a copiar el resultado de la variable venta diaria. Y esta lo va a copiar de la variable venta semanal. Y así se va a repetir el ciclo hasta que lleguemos a C. Muy bien, está listo. Vamos a minimizar, vamos a poner la película completa acá. Y aquí entonces donde vamos a ver la simulación, vamos a llamarla macro réplicas y ejecutamos. Me pregunta si son 500, vamos a dejarlo así mismo. Y ahí comenzó a llenar los espacios con cada uno de los resultados. Esperamos, aquí está el contador. Cuando llegue a 500 ya debe parar. Vamos por la mitad. Falta poco. Ya estamos por llegar y llegamos. Bien. Cada uno de estos son los resultados de la venta promedio que se dio en una semana. Esta es una semana, esta es una semana, esta es una semana, esta es una semana. Y así mismo, estas son las ventas totales de la semana, ventas totales de la semana en cada uno de ellos. 500 veces, o sea, 500 réplicas posibles fueron las que nosotros generamos. Ahora viene la estadística descriptiva, que es donde está el resultado final de nuestro análisis. Estadística descriptiva. Podemos utilizar tanto análisis de datos, estadística descriptiva. Aquí lo seleccionamos, le damos a aceptar. Podemos hacer ese camino. El otro camino que nosotros mismos utilizamos funciones para ir generando cada una de ellas. Así, por ejemplo, ventas, desviación estándar. Vamos a medir esa, mínimo, máximo. Esos serían los valores. Acá sería la venta diaria y esta es la venta semanal. Y esta diaria es promedio. Esta diaria promedio y esta es la semanal promedio también. Muy bien. Ahora entonces vamos a proceder a llenarla de funciones. La que calcula el promedio. En este caso sería de aquí hasta acá. Ahí ya tenemos el promedio. El de la desviación estándar. Voy a utilizar el de población porque son más de 30.
el valor mínimo, el valor máximo, bien, y como son las mismas fórmulas y podemos arrastrarla aquí a la mano derecha, verificamos, sí, ven que ahí está tomando los datos, ahora es de la venta semanal promedio. Muy bien, con eso hemos generado nuestra estadística descriptiva básica, pero podemos decir que con el teorema de los grandes números, la media verdadera debe estar muy cerca. Con 500 datos hubiera sido hasta más contundente si hubiéramos llegado hasta 1000, pero está muy cerca de 500 unidades diarias como el promedio más realista del verdadero valor de la población, por haber emitido 500 veces este resultado, o 1500 en forma redondeada, la cantidad de ventas semanales que nosotros vamos a tener. Si nosotros hacemos en la aplicación de una gráfica, por ejemplo, vamos a utilizar esta gráfica. Ahora le vamos a aclarar. Selección de los datos. Vamos a decir que los datos se encuentran desde allí hasta acá. Y como ven, la gráfica tiende a comportarse como una distribución normal, que es lo que dice el teorema del límite central también, que cuando estamos jugando con las medias, nosotros podemos llegar a la conclusión de que estamos lidiando con una distribución normal basada en el teorema del límite central, que está tomando esa forma. Y bajo esa premisa podemos entonces hacer el análisis de los intervalos. Vamos a hacerlo al 95% de confiabilidad. 95%. Para decir que este resultado, con el margen de 95% de confiabilidad, cuáles serían los resultados probables bajo esta característica. Entonces, para eso vamos a poner aquí el alfa. Recuerden que el alfa sería la diferencia del 95 con el 1. Sería 1 menos 0.95. Este sería nuestra alfa. Y como son a dos colas, estaremos hablando de que a dos colas, ¿cuánto sería el valor de z? Z sería igual entonces a distribución normal estándar n distribución normal estándar inversa. Esta es la que voy a utilizar. La distribución normal estándar inversa sería el equivalente a 1 menos este señor que está aquí dividido entre 2 a dos colas, y ahí está el valor de z. Vamos a ponerlo como en estadística se pone solamente el valor de z. Así que el valor de z sería ese valor que está ahí, 1.96, que buscando aquí en Excel, buscando la fórmula, perdón, Excel en internet, esta es la fórmula entonces que aplica. Aquí está. Estoy pegando aquí meramente para poder recordar el valor de la fórmula, aunque hay una función que calcula también el intervalo. También análisis de datos hace el mismo ejercicio, también hace un cálculo del valor del intervalo. Es verdaderamente grande la figura, que me ha costado minimizar su tamaño. Bien, este es el valor o la fórmula para calcular el intervalo de una distribución normal. Ya tenemos el valor de z, tenemos el valor de z alfa medio, porque es la mitad, recuerden, del alfa. Y tenemos la desviación estándar y la raíz de n. N en este caso es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra recordarán que fue de 500.
Así que podemos decir entonces que el intervalo será igual a, el intervalo sería este pedazo de la fórmula, esto de aquí. El intervalo sería igual a multiplicar la z por, abro paréntesis, la desviación estándar, entre, abro paréntesis, la raíz del valor de n. N es 500. Aquí. Cierro, enter. Y ahí está. Me está diciendo que el intervalo es de 5.18, es decir, el valor que se encuentra aquí a la mano derecha. Así que si queremos hablar en intervalos, el límite inferior, límite superior de nuestro resultado diría lo siguiente. El límite inferior sería igual a decir 249.89, redondeado, menos este valor sería el extremo izquierdo y el extremo derecho sería 249 más 5.18 sería nuestro extremo derecho. Con un nivel de confiabilidad de 95% podemos decir que la media de la venta diaria promedio debe de estar entre 243.7 a 255.1 por redondearlo. Así que este sería nuestro intervalo de confianza dado al 95% de confiabilidad. Y de todas maneras, como les digo, pudimos haber hecho este análisis también utilizando análisis de datos. Nos paramos aquí. Vamos a datos. Análisis de datos. Aquí está. Estadística descriptiva. Seleccionamos los datos. Iría desde aquí hasta el final. Muy bien. No hay rótulos en una hoja nueva. No, vamos a hacerlo en este mismo documento. Vamos a decirle entonces a dónde. Vamos a decirle que ponga los resultados de repente aquí. Resumen de estadística y nivel de confiabilidad del 95%, que es lo que nosotros calculamos allá. Le damos a aceptar. Y ahí están los resultados también. Fíjense que la media es la media, igual que nosotros lo sacamos. El error típico está por acá, la desviación estándar es el mismo resultado que nosotros sacamos también. El mínimo y el máximo también coinciden. El intervalo, miren que a nosotros nos dio 5.18, acá dio 5.19, temas de redondeo principalmente, pueden ser lo que haya afectado ahí en algo, pero son décimas realmente, no es tan relevante. Así que bueno, señores, aquí es donde hemos aplicado el teorema de los grandes números y el teorema del límite central, todo gracias también a la utilización de la herramienta de Visual Basic. Espero que haya servido la instrucción. Nos vemos en el salón de clases, si Dios quiere.